tema de hoy, pero ya, disculpe, Fiorella. Súper, gracias. Listo. ¿Cómo lo vieron? Entonces, ¿alguien quisiera hacer algún otro comentario, alguna apreciación sobre esto? ¿Se entendió esto que estoy diciendo la vez pasada o se emocionó mucho el ingeniero con temas muy técnicos? O sea, ¿cómo le digo? Ese María Gabriela se quedó como sonriendo. Me imagino que sí, pero bueno, también espero que al menos con el ejemplo al final quedara como claro que hay un potencial interesante para hacer este tipo de estudios. Sí, profe, yo es que tuve problemas con el internet, entonces se me fue y volvió y todo el asunto, entonces como que yo estuve por lapso. Entonces, cuando volviste a Lo entrar a la, siento a la mucho. hora, sentiste que estabas en una clase de informática, de pronto que te habías Está, confundido. sí me perdí porque se me fue varias veces, entonces como que entraba y salía, pero, pero tal vez ahora me quede un poco más claro. Bueno, bueno, ¿qué más? ¿Cómo van compañeros, compañeras con trabajo? ¿Han podido también me interesa entender si han podido ver qué temas podrían incorporar de pronto de lo que hemos estado viendo a sus trabajos de estas técnicas? Recuerden lo que decíamos, y aquí voy a ser un poco necio, un poco insistente en la estructura del curso, recuerden, ¿verdad? Donde cortábamos en aquella sesión 5 o 6 y después de ahí en adelante es todos los temas técnicos que podrían específicamente ya ir aplicando para darle más forma a cada uno de esos capítulos que vimos hasta esa sesión 5. Entonces la intención con esto también es como eso que les decía, ¿verdad? Como si fuera tipo buffet, ¿verdad? De pronto algunas técnicas que harían sentido para afinar algunos temas o puntos específicos que quedaron tal vez más a nivel de hipótesis cuando desarrollamos esos primeros temas. Mm, Tal vez para ser concreto en esto y para que no haya tal vez mala interpretación. Eso es exactamente, de hecho, bueno, Irene hoy no está por acá, pero sí, ahí tuvimos una conversación, una discusión con el tema cualitativo, por ejemplo, cuando dieron los estudios cualitativos, cómo, cómo hacer ahora para utilizar ese tipo de estudios para las preguntas o para las hipótesis que ya yo tenía planteadas hasta el momento, ¿verdad? Entonces puede ser que algunas cosas, por ejemplo, ahí me decía, y bueno, aquí están las compañeras de grupo en todo caso, cómo hago, en la primera parte había mapeado, en caso de ustedes, con cerveza, ¿verdad? El tipo de consumidor, que con suerte no es exactamente el irlandés, sino que es un consumidor un poco más a nivel no tan específico, ¿verdad? Y teníamos algunas otras fuentes de información sobre cómo se diferenciaban los tipos de cerveza, para qué tipos de ocasiones de consumo, bueno, todo aquel informe interesante que ustedes tenían ahí por ahí a la mano. Sin embargo, siempre cuando nos imaginamos esta exposición o la presentación del caso ante una junta directiva o ante un gremio que toma la decisión finalmente de si exportar o no, probablemente ustedes mismas dirían, bueno, esta es la información con la que estamos jugando. Sin embargo, y ese es el punto aquí es donde quiero insistir en eso. Sin embargo, para poder terminar de afinar y realmente estar seguros, ¿verdad?, de este punto en específico, esta hipótesis en específico, que es la que nos llevaría a que sí hace mucho sentido invertir en eso, podría valer la pena hacer una encuesta o podría valer la pena hacer un focus group o una técnica tal y tal para, ¿verdad? ¿Y qué es lo que quiero contestarme en esa técnica? Esto y esto y esto, ¿verdad? Y más o menos costaría tal. Al que deberíamos ir a buscar o el tipo de agencia que debería ayudarnos con esto es tal y tal. Profe, Sí, ¿quieres? Tal vez la encuesta y la entrevista se pueden, ¿verdad?, combinar, o sea, son parecidos pero diferentes para sí, terminar ese punto. buenísimo que estés preguntando, Fiorella. Y sí, no sé, me gusta mucho en estas circunstancias tratar como de hacer un wrap-up aquí, o sea, un poco resumen comparando las cosas. Ahora que decís, en esencia, pues la encuesta es una entrevista, ¿verdad? Finalmente, Fiorella. Y de hecho es muy común que se dé esta confusión. Porque justamente yo he escuchado mucha gente preguntándome que si el tamaño de muestra para estas entrevistas a profundidad será suficiente.
Porque justamente uno tiene como que la sensación, cuando uno está metido en este mundo, tiene la sensación que al final está haciendo como una encuesta. Estoy aplicando un cuestionario, estoy teniendo una guía de preguntas en la que abordo a la persona, anoto las respuestas y al final uno se queda, he visto que es bastante común, por eso lo que estás diciendo, Fiore, de ver a la gente que no me quedó exactamente claro qué es en esencia lo diferente de esto a una encuesta. Y es estrictamente, si te vas un poco para atrás, lo que les contó Catalina, estoy casi seguro, casi siempre, yo he escuchado varias veces la charla y espero que haya sido exactamente así. Este, Aquí lo que en la entrevista a profundidad, lo que en realidad vos tenés no es un cuestionario cerrado. ¿Verdad? Lo que tengo es una guía de temas y de preguntas y que se comporta más como un árbol de decisión que como una lista de preguntas. O sea, el punto aquí es, si vos te fijas, o sea, la forma en que yo, con el paradigma con el que yo entro a hacer una entrevista a profundidad, es pensando en posibilidades de lo que me vaya a ir respondiendo la persona. ¿Cómo percibo yo que está más el interés? O sea, ¿por qué temas hay más interés en profundizar? ¿Dónde Yo leí, pareciera? Sí, perdón, dale. perdón, profe, yo leí varios autores Uh-huh. que sí los diferencian muy bien. Ah, Bueno, bueno. los diferencian por el punto de que el cuestionario es más cerrado y la entrevista es más abierta. No sé si voy entendiendo bien a los... Así A, es, exacto. Eso en así es. resumen es lo que acabo, ajá, lo que estaba tratando de explicar. Sí, lo Ah, que ok. pasa es que, perfecto, si lo entendés así, buenísimo. A veces uno escucha esos términos y de pronto dice, bueno, después, ¿verdad? Si nada más digo eso, que el cuestionario es más cerrado y que la entrevista es más abierta, luego vengo y les cuento que el cuestionario, ¿verdad? En las encuestas, tiene preguntas abiertas y ahí de pronto nos perdimos otra vez, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo fue? ¿Verdad? El asunto es que esas preguntas abiertas en el cuestionario es literalmente cuál es, ¿verdad? Motivación, tu motivación más fuerte para tomar cerveza. Y la planteo abierta porque no tengo idea. No conozco qué es lo que motiva a un irlandés a tomar cerveza. Bueno, por eso no cerré la pregunta. La dejé abierta. Sin embargo, lo que sea que vos digas, Fiorella, no me lleva a ninguna otra cosa después. No es que yo diga, espera, mira, qué interesante esto que me contestaste y ahora ahondemos un poco más en esto de a qué te lleva, a qué te recuerda, qué sensaciones te provoca cuando vos pensás en fiestas patronales, ¿verdad? De mi cantón. No sé, por decir una tontería. Entonces, ¿qué experiencias tuviste vos con esto? ¿Verdad? ¿Qué tipo de gente interactuaba ahí, etcétera? Ese tipo de desarrollo de la entrevista es imposible pensarlo en un cuestionario, por más que la pregunta sea abierta. La pregunta abierta es, ¿qué es lo que más te motiva? Y vos decís, porque eso, yo tomo ese tipo de cerveza, la ámbar, ¿verdad? Que están vendiendo las compañeras, porque me recuerda a esas ocasiones. Listo, anoto Profe, eso, se acabó. No hay más posibilidad de contame más, ¿verdad? ujú. Profe, de hecho, nosotras y parte de la pregunta que le hizo Irene es porque no teníamos, bueno, y al final nos dimos cuenta de que realmente no teníamos muy claro cuál era nuestro segmento de mercado, ¿verdad? Sí. Entonces, que la información que teníamos no nos dejaba claro cuáles eran las características del irlandés para poder hacer una segmentación para la cerveza que estamos ofreciendo, Correcto. ¿verdad? Entonces, lo que hicimos, y de hecho, fue utilizar una de las herramientas cualitativas, bueno, fue la que propusimos para, como herramienta, y fue, bueno, más o menos lo que comentamos Irene, ¿verdad? Que fue básicamente utilizarla como herramienta para poder definir o comprobar una de las hipótesis que teníamos, ¿verdad? Entonces nosotros Perfecto. partimos de un supuesto de que el mercado tenía estas y estas características, digamos, como hicimos dos hipótesis, como con dos segmentaciones, ¿verdad? Entonces planteamos el estudio cualitativo para, de alguna manera, confirmar Sí, si la hipótesis se cumplía o no se cumplía, ¿verdad? claro. Porque realmente eso fue el problema que tuvimos y que nos dimos cuenta ya revisando bien la información, Sí. que teníamos características muy generales, ¿verdad? De que la gente toma cerveza cuando hay feriados, cuando hay partidos de fútbol, etcétera, pero no, digamos, queremos un poco más de información granulada de cuando es como el día a día
de una persona que toma cerveza, ¿verdad? ¿Cuál es como su motivación para ir a algún lado a tomar cerveza o tomarla en su casa? ¿Por qué se queda en su casa y por qué no va a algún lugar? ¿Y con quién va? ¿Y cómo lo elige? ¿Y por qué? ¿Verdad? Entonces, ya utilizando las herramientas cualitativas y todo este asunto, y realmente sí lo discutimos un buen rato porque estábamos un poco como confundidas, porque pensamos que incluso un focus group o una entrevista nos iba a funcionar, ¿verdad? Pero si nos poníamos a ver cuál era el segmento o la hipótesis de segmento que estábamos planteando, pues era para un mercado que tiene, digamos, un ingreso medio alto o alto, ¿verdad? Entonces, es mentira que una persona de ese mercado va a ir a un focus group por, no sé, digamos, una cantidad No le de sirve el dinero que incentivo. realmente para ellos es así como un sinsentido, ¿verdad? Entonces, como que realmente lo que vamos a hacer, y digamos, entre paréntesis, de entrevistas y focus group, pues realmente no iba a ser representativo de los mercados que estábamos teniendo hipótesis. Entonces, por eso propusimos la de etnografía, ¿verdad? Que era más ir al ambiente, digamos, con ellos y todo el asunto, e interactuar y ver ahí Meterse en un cómo bar funciona. a sufrir Exacto. Más la interesante. cerveza. Exacto. Claro, sí, Con me imagino, irlandeses y Nancy, todo el me asunto. imagino, sí, me imagino que sí. Muchísimo más interesante compartir ahí con los irlandeses. Muy bien, Obvio. muy bien. No, Pero sí, ese fue más o menos nuestro caso y fue lo que planteamos. Todavía no nos han llegado los reviews, ¿verdad? Y bueno, no los reviews, los comentarios, pero sí fue más o menos lo que planteamos. te agradezco muchísimo la exposición que acabas de hacer porque eso justamente ahí, para lo que estaba preguntando Fiorella, tal vez también es la intención de lo que, y no solo estoy enfocando en lo cualitativo porque ya ustedes trabajaron más en eso, pero es con cada sesión de estas, es decir, ok, ¿qué de esto me puedo llevar justo, exacto como acabas de explicar? Puede ser que las encuestas te sirven para otro punto similar, puede ser, o puede ser que no. O sea, no es, y por favor también tomen en cuenta eso, no es, al igual que yo les decía cuando hacíamos lo del PEST y eso, ¿verdad? No es abarcar absolutamente todas las variables para hacer ahora una presentación de gana, ¿verdad? Sino que es, o sea, cuáles variables para esto podrían ser interesantes. Aquí igualmente, si ustedes dicen encuestas, no le veo por dónde. ¿Qué puede Exacto. pasar si a mí la verdad es que me dice, bueno, ya hice lo cualitativo y esto otro me sonó un poco medio, ¿verdad? En otro idioma, y ya hice mi cuota un poco, puede ser en ánimo de la junta directiva que algún especialista ahí sentado en la junta directiva diga, y mira, ¿no consideraste hacer encuestas? Y si es evidente que podía ser útil hacer encuestas, pues eso puede ser una debilidad del planteamiento, ¿me explico? Entonces no es necesario hacer todo, incluir a ver cómo meto ahí absolutamente el popurrí de todo lo que vimos, ¿verdad? Todas las técnicas, sino es cuando parece ser Y es relevante, que pues lo incluyo, ¿verdad? Sí, sí, adelante. porque al final, y fue también lo que estábamos pensando, ¿verdad? Que pues realmente hacer, no sé, digamos, utilizar herramientas que no iban a ser representativas, pues iba a ser más bien un desperdicio de recursos, ¿verdad? Entonces, Así es, así es. Y aprovecho eso que estás comentando ahorita, también para tal vez volver a insistir, y ya, bueno, ya Fiorella me dijo que en realidad ya entendió la diferencia, pero en general, por ejemplo, entre entrevistas a profundidad, y aprovecho para todos, y perdón que aquí le esté contestando a Fiorella, que puede ser que ya me haya entendido hace rato, pero la diferencia entre también entrevistas a profundidad y las encuestas recuerdan lo que decía Catalina aquí, es que las entrevistas a profundidad las puedo ejecutar bastante rápido, pero a un costo alto. En cambio, las encuestas, como es un tamaño de muestra relativamente considerable, me va a llevar más tiempo, pero el costo unitario de cada entrevista, de cada encuesta, es muy bajo. ¿Y por qué es así? Porque el contratar a alguien como Catalina, por ejemplo, ¿verdad? Si usted le dice, usted me ayuda a hacer las entrevistas a profundidad a todos estos pueblos irlandeses, pues va a cobrar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué va a cobrar? Porque sabe cómo se lleva a cabo o sea, requiere un know-how. Este, por ahora no sé si alguno de ustedes está capacitado. Yo al menos no, por ejemplo, sé que hay pocas personas, como yo les decía, requiere una especialización alta. En el caso de las entrevistas que se hacen, una encuesta, literalmente, ¿verdad? Eso se ha vuelto un commodity. Y nosotros que tratamos de medio competir en ese mercado,
cada vez se está haciendo, hay que ser más creativo porque por costos va a ser muy complicado. O sea, realmente se está yendo a contratar gente que está saliendo del colegio, literalmente, sin ninguna formación adicional, al costo menor posible, ¿verdad? Rayando en temas legales, etcétera, ¿verdad? De pagos de garantías y demás, ¿verdad? Les comento eso nada más aquí, off the record, ¿verdad? Eso pasa. Eh, y entonces uno tiene que decidir si quiere participar en eso o no. Nada más para decir, si eso es posible, es porque literalmente el ejecutar un cuestionario de estos, pues no requiere ninguna formación especial. Entonces también como para distinguir el tipo de dinámica que hay entre las dos cosas. Pero muy bien. No sé, ¿alguien más quisiera aportar algo? ¿Alguna duda sobre dónde deberíamos ir llevando el trabajo en general? Así como para hacer un corte antes de arrancar con el tema minería de datos. Más bien, muchas gracias, profe. No, a vos, gracias, Fiorella, más bien. Seguimos aprendiendo mucho de mercadeo también, entonces, excelente, compañera. Buenísimo. Entonces, vamos a hablar de minería de datos hoy. O sea, aquí para los compañeros que llevaron estadística conmigo van a tener un pequeño flashback. No mucho, no mucho. La vez pasada, entonces Guillermo les comentaba sobre cómo el foco principal en realidad, la idea era que viéramos la posibilidad que hay a nivel de procesamiento y a nivel informático para generar con esta eficiencia muy alta cierto tipo de insights, ¿verdad? O sea, ya estrictamente enfocándose en el tema de datos como tal. Hoy vamos a hablar más de cómo trabajamos a nivel de esto que llamamos minería de datos, ¿verdad? Y hay diferentes términos y sí, conceptos que se están medio intercambiando y sustituyendo en esto, pero probablemente ustedes han escuchado de ciencia de datos, data science, inclusive gente que habla de esto como si fuera equivalente a Big Data. Entonces vamos a hablar un poco de esas terminologías y después lo que más me interesa en realidad es compartir con ustedes el cómo aplicamos ciertas técnicas para obtener información o inclusive para tomar decisiones de una forma interesante y que de nuevo de pronto podría ser útil para algunos de los casos que ustedes tienen o de las preguntas o hipótesis, como decía María Gabriela ahora correctamente, que podían estar abiertas ahí por atender todavía. Adelantarles también, antes de entrar aquí más en detalle, que antes les decía que esto que les explicó Guillermo es conocimiento que se está, como dicen tan bonito ahora, democratizando cada vez más, o sea, se está haciendo cada vez más accesible, tanto a nivel de know-how como a nivel de costo. Este otro tema, lo que les voy a contar hoy, es un poco más tardado y sí, ¿verdad? Y por eso ustedes van, si googlean un poco o tienen amigos o amigas, familiares o cualquier persona llegada que está en este campo, saben que les está yendo bastante bien salarialmente, se paga muy bien este tipo de conocimiento. Es una de las carreras apetecidas, digamos, el tema de ciencia de datos en general. Entonces, a nivel de lo que les quiero transmitir en ese sentido es que estas soluciones de pronto no son las primeras que algún grupo de nuevo que va a tomar decisiones se le vaya a antojar, ¿verdad? Probablemente ahí, de hecho lo vivimos nosotros en el día a día, hacen cara un poco de, pues, ¿será necesario esto? Porque yo sé que me va a costar un poco más, ¿verdad? Entonces, sin embargo, a veces, pues, literalmente se requieren contestar preguntas un poco más complejas que van a pasar por este tipo de conceptos y de conocimiento. Entonces, bueno, minería de datos tiene que ver con esas tres cosas que ven aquí en este embudo, con conocimiento en el tema de datos, ¿verdad? Inclusive ahora ustedes escucharán, o tal vez algunas han escuchado de
que ya existen estas profesiones, específicamente ingeniero de datos, ¿verdad? Que tiene que ver con todo, un poco con lo que les decía Guillermo, con cómo extraigo, cómo manejo todo este flujo de datos, ¿verdad? Porque aquí hubo un cambio de paradigma importante, así nada más un pequeño minuto para retomar eso, un cambio de paradigma importante de cuando estudiaba uno estadística hace 20 años. Eh, en comparación con lo que está pasando hoy, cuando yo estaba estudiando estas técnicas, nadie estaba pensando en un flujo de datos, sino que se generaba una base de datos, ¿verdad? Una tabla básicamente de datos, de una encuesta, ¿verdad? Con lo que uno podía levantar X cantidad de variables y hacer cruces y hacer análisis, digamos, con esa base de datos cerrada, ¿verdad? Que tiene un momento de levantamiento, un momento en que se registraron las respuestas y con base en esos datos cerrados, yo hacía los análisis, una muestra, inclusive con todo esto que veíamos a nivel de encuestas, con el paradigma de un tamaño de muestra y ese tamaño de muestra se levantó y se cerró y con eso hago el análisis. Cuando hablamos de esto, minería de datos, típicamente hoy en día más estamos pensando en paradigmas más abiertos, como llamamos, ¿verdad? Y en ese sentido, o sea, abiertos es más, la idea es más de entradas y salidas de datos, ¿verdad? O sea, imagínense entonces aquí todos los temas que tienen que ver transaccionales, ¿verdad? Por ejemplo, tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Imagínense un banco cómo maneja esto, ¿verdad? Y es imposible pensar en este paradigma de una muestra cerrada, sino que es un fluir continuo de información, entradas y salidas, donde pierde vigencia datos muy viejos y van entrando nuevos. Eh, Eso solamente pensando desde el punto de vista de datos estructurados, ¿verdad? O sea, previsibles. Podría pasar en redes sociales o en medios de este tipo, donde más bien viene información con estructuras y formatos no previsibles. Entonces, bueno, ese componente base de datos tiene que ver con esa noción, con el manejo del flujo tal cual de datos. Y luego también tiene que ver con estadística y por eso tal vez principalmente está uno metido en eso también, eh, porque se requiere al final se habla de ciencia de datos o de minería de datos aquí, pero en la forma de extraer, ¿verdad? Como dice aquí, esta información de patrones, ¿verdad? Imaginemos comportamientos complejos, matrices de información bastante complejas y lo que quiero entender es cómo resumo todo ese, literalmente, mar de datos en algo útil, ¿verdad? Cómo detecto dónde hay patrones interesantes. Para esa tarea yo requiero la estadística. Creo que la estadística es, como les digo a los compañeros y compañeras en el curso propiamente estadística, es el pico y la pala para poder hacer análisis cuantitativo en general, para poder cuantificar cosas. Y valga también la aclaración en este momento que ya aquí abandonamos, ¿verdad? Nuestros compañeros y colegas, amigos del lado cualitativo, estamos absolutamente ya en el mundo eh, digamos, desde esa perspectiva un poco más cuadrado de lo cuanti, ¿verdad? Eso es totalmente cuantitativo. Y aquí entonces para poder hacer esas valoraciones o esas estimaciones, yo necesito todo los constructos y el armado teórico que me da la estadística. Matemática también, lo dicen en otras circunstancias. Y finalmente, también necesito de nuevo devolverme con los que conocen mejor el tema de programar, ¿verdad? Porque imagínense, por ejemplo, que yo encuentro, por decirles algo, una aplicación así intuitiva de esto, que yo encuentro una forma de predecir quiénes, cuáles clientes me van a cometer, no me van a pagar, ¿verdad? Van a entrar en mora en un banco, por ejemplo. Y eso lo hago prediciendo ese comportamiento, ¿verdad? O sea, quienes se van a atrasar básicamente en el pago de los créditos o van a dejar de pagar del todo el crédito.
lo encuentro a partir de la aplicación de estos modelos estadísticos, que pueden ser de diferente tipo aquí, para encontrar esa probabilidad de que alguien me vaya a impagar. Y cuando encuentro eso, no es que cada vez que entra, cada día que llego a la oficina, ¿verdad? Me vuelvo a correr el modelo, yo aquí a mano, ¿verdad? Extrayendo los datos y como todos los días entra una cantidad importante de información, volviendo a correrlo, sino que una vez que yo encontré un modelo a nivel estadístico, o sea, generé ese conocimiento de modelación tal cual, lo siguiente que me toca es ir con la gente, digamos, diríamos así, de manera estereotipo aquí, la gente TI, ¿verdad? Informática, para que eso que yo encontré del lado estadístico lo traduzca en un algoritmo que se está aplicando continuamente a los datos que están entrando. ¿Verdad? Entonces, esa sería la tarea de combinar esas tres cosas. ¿Verdad? ¿Qué pasa entonces la minería de datos? Estamos hablando de este contexto de automatización, de generación inteligente, know-how, digamos, de detección de patrones y también de una capacidad importante para trabajar con bases de datos. Así más o menos como les explicó Guillermo la vez pasada. Entonces, bueno, aplicaciones en minería de datos. Ahora les comenté esto así del banco, pero podríamos pensar, y aquí lo que les quiero transmitir básicamente es que, y por eso son tan apetecidas estas profesiones hoy en día, ¿verdad? La ciencia de datos en general, porque en realidad podemos aplicarlo a cualquier campo, literalmente a cualquier fenómeno donde haya data disponible, se puede aplicar el conocimiento que se genera acá. Por ejemplo, segmentación de clientes. ¿Quiénes son mis clientes? O sea, en el sentido de cómo perfilo mis clientes, ¿verdad? ¿Qué características tienen? Los clientes que compran mi marca en comparación con los clientes que compran las marcas de la competencia. ¿Para qué me podría servir eso? Bueno, evidentemente para poder generar de pronto algún complemento en mi portafolio de servicios o de bienes para poder llegarle mejor a esos clientes con diferente perfil a los que tengo hoy en día. Podría servirme perfectamente también para especializarme más también todavía en los clientes que tengo hoy, en entender qué tipo de necesidades están correlacionadas con ese perfil de clientes, etcétera, ¿verdad? Pero eso hoy, aquí también es importante entender que normalmente hablamos en cuanto a modelos aquí de lo que llamamos modelos multivariados. Eso a diferencia de los análisis que uno hace típicamente o lo que uno ve en lo que llaman analistas de información, que dicen, bueno, ¿cómo son mis clientes? Entonces nos abren, ¿verdad? Y nos hacen gráficos bonitos, ¿verdad? Donde analizan variable por variable. Bueno, voy a ver en cuanto a grupo de edad. Bueno, los clientes que compran más mi marca tienden a estar más entre 40 y 49 años. Los de la competencia son un poco más jóvenes. Y luego me dicen, bueno, la otra variable por la que podría analizarlo es por nivel socioeconómico. Entonces, los que me compran más a mí son de nivel socioeconómico medio alto y los de la competencia tienden a ser un poco más bajos. Pero entonces van así variable por variable, ¿verdad? Una por una. Entonces, lo que yo no estoy logrando capturar correctamente de esa forma de trabajar el análisis es cuál es la combinación de todas las variables juntas que determina mi perfil de clientes. O sea, yo no quiero ver variable una por una, sino que quiero cuál es ese, si se imaginan ustedes, como decimos a nivel matemático, el vector de características, ¿verdad? O sea, cuál es el perfil más representativo de mi marca en conjunto de edad, el grupo socioeconómico, puede ser perfil laboral. Imagínense lo que ustedes quieran que puede ser relevante para determinar mi consumo. Y entonces la intención con estos modelos es poder obtener, con modelos multivariados, poder obtener este tipo de respuestas. Patrones de compra, cuando un cliente compra un producto que otro le podría interesar, clásico, ¿verdad? Para hacer lo que llamamos cross-marketing, ¿verdad? Ventas cruzadas. Eh, Aquí también se hacen, ahora de hecho les voy a comentar un poco específicamente cómo funciona, pero esto también se hace con lo que en términos generales la llaman tan bonito análisis predictivo, ¿verdad?
También otra gran inquietud que existe a nivel de, aquí estoy hablando más de aplicaciones en el área comercial o en mercadeo, retención de clientes, ¿verdad? ¿Cuáles clientes se van a ir a la competencia? A nivel de marketing, es curioso que uno ve, aquí hablando un poco más de la lógica, cómo funciona la gente de ventas, suelen antojarse más de ir a buscar clientes nuevos que preocuparse por retener los que tienen hoy. Sin embargo, si uno simplemente declara eso como intención, así, mira, deja de pensar en eso, en traerte más gente nueva y más bien asegurarme que no se me van a ir los buenos clientes que ya tengo, eso es una intención, ¿verdad? Lo que yo necesito, y si lo declaro como intención y le pido a toda la fuerza de ventas estar pendientes de todos los clientes de manera general, voy a hacer un gran desperdicio de esfuerzo, de recursos, ¿verdad? Porque hay una buena parte de esos clientes que no tienen alta probabilidad de irse. Entonces, cuando hablamos de esto de retención de clientes, o lo que llaman también churn analysis, le dicen en inglés, la idea es poder priorizar y poder dimensionar cuáles son esos clientes que están propensos realmente a irse. Y a esos, efectivamente, entre todos los que existen, si ahora ya, y ahí podemos cruzarlo con el concepto de segmentación, por ejemplo, entre todos los clientes que yo tengo en mi portafolio están, o que existen como potencial venta, pues, están aquellos que están en mi base de datos, que, o sea, los que le estoy vendiendo regularmente, o los que son clientes de mi banco, por ejemplo, que es un tema clásico de finanzas, del sector financiero. Los que ya tengo hoy y que están satisfechos con lo que reciben, están estos que tienen algún nivel de propensión a irse y están todos aquellos clientes que no les he llegado hoy todavía. Entonces, nada más para simplificarlo un poco a esos tres grupos. Entonces, como les decía, normalmente uno tiende por inercia, ¿verdad? La gente de ventas a pensar que se van a ganar las medallas, como decimos, ¿verdad? Lo interno de la organización o lo interno del banco trayendo a esos clientes nuevos. El valor potencial que hay de traerse a esos clientes nuevos es mucho menor que el costo de oportunidad de perder los clientes que tienen esta propensión a irse. Entonces, si es cuestión de priorizar recursos o de literalmente invertir, inclusive dinero, para que esto no pase, es mucho mejor enfocar a la gente con mayor experiencia, mayor presupuesto, etcétera, todos los recursos que están disponibles a retener que ir a traer clientes nuevos. Pero entonces, bueno, ese es el problema de negocio de fondo, ¿verdad? Para poder hacer, ya una vez que uno reconoce que eso hace sentido, ¿verdad? Esto que acabo de decir, esa diferenciación de grupos de esa forma, lo que yo necesito entonces a nivel de negocio es que alguien, entiéndase algún minero de datos, ¿verdad? Un científico de datos, me haga entonces esa discriminación y esa delimitación de cuál es el grupo más propenso a irse. En el caso de predicción de ventas, también ese más bien era uno de los problemas típicos, clásicos, en el caso cuando estábamos allá también trabajando todavía en Coca-Cola y pues ahora en el día a día nos toca de todas formas igual, tanto a nivel, digamos, lo que llamamos orgánico, ¿verdad? O sea, de predecir bajo unas condiciones bastante regulares, estándar, y para productos que ya llevan cierto o servicios que ya llevan cierto tiempo en el portafolio, cuánto van a vender el próximo mes, cómo hasta llegar a una situación como la que les comentaba la vez pasada o hace algunas sesiones atrás, sobre la necesidad de poder proyectar al menos con cierto nivel de incertidumbre, no muy alto ojalá, de qué esperar después de que pase el famoso tema de la pandemia, el encierro y todo esto. Entonces, eso también pasa por técnicas estadísticas, ¿verdad? Todas estas preguntas se contestan con técnicas estadísticas. ¿Cómo funciona de manera general esto? Parto de la base de datos. Y cuando hablamos base de datos, no es una tabla de datos, sino que es la combinación de todos estos orígenes o repositorios de datos. Pueden ser internos de la organización o pueden ser inclusive
accediendo de alguna forma a fuentes externas, a la nube o alguna otra fuente que haga sentido y que pueda hacer match, ¿verdad? Con la estructura de las otras tablas de datos que tengo. Hago una selección de datos de esa base de datos y normalmente tengo que hacer algún nivel de preprocesamiento de datos. Eso, preprocesamiento de datos quiere decir, por ejemplo, que, por decirles algo, yo tengo como origen de datos la fuente, perdón, las ventas, lo que llamamos de scanning de supermercados. Las ventas de scanning de supermercados, eso es básicamente el registro de todo lo que pasó por la caja de registrador, por el escaneador, ¿verdad? Y literalmente así cada artículo que ustedes pasan por esa caja registradora. Normalmente los análisis que yo hago, o sea, así está la base de datos. Yo selecciono lo que necesito ahí, los artículos, las categorías que me interesan para hacer X análisis. Eso es este paso de data seleccionada, ¿verdad? Y el preprocesamiento, todos tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que yo tomo ventas ahí y unidades y puedo calcular un precio promedio, por ejemplo. Entonces hago un preprocesamiento en el sentido de crear estos indicadores que me interesan, que me interesa finalmente analizar. ¿Cuál es el comportamiento del precio promedio, ¿verdad? Y cuál es de pronto el tipo de consumidor que compra más barato, ¿verdad?, cierto producto en comparación con otros consumidores en otros días de la semana que no tienen tanta sensibilidad o elasticidad de precios. Profe, Entonces, sí, dígame. una consulta. Digamos, estos procesos de minería de datos se suelen complementar, ya sea previo o a posteriori, con otros procesos de investigación cualitativa. Digo, como para Claro, justificar o ya sea para consolidar una unidad. excelente pregunta, Roberto. Sí, claro, claro. Vamos a ver, lo que te voy a comentar ahorita es de nuevo, vamos a ver, lo ingrato del comentario un poco es que sí, la respuesta a tu pregunta es sí. Sin embargo, en la realidad, y si nos circunscribimos un poco a empresas con un poco menos recursos, al final va a pasar por una decisión de en qué voy a priorizar la inversión, ¿verdad? Si ya vos les decís, bueno, podemos hacer alguna técnica de estas para encontrar insights interesantes que te va a costar, voy a decir un número X hipotético, te va a costar $12,000 y lo vamos a complementar, tal como lo estás diciendo vos, Roberto, ahorita, con un estudio de focus group para profundizar y entender por qué observamos esos patrones, ¿verdad? ¿Por qué estos consumidores no compran durante el fin de semana ciertos productos y sí los compran entre semana, ¿verdad?, en cantidades relativamente altas. Cuando vos encontrás ese tipo de patrones y luego les decís que vamos a hacer ahora el focus group para entender cuál es la expectativa y si hay alguna razón escondida aquí que no la podemos ver con estos datos, normalmente las empresas dicen, pues, o sea, decime una de las dos porque ya pagar los 12,000 y además después que venga Catalina y me cobre 5,000 por 6 focus group, pues no me da la camisa, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, aunque aquí desde el libro de texto uno diría que lo ideal es hacer eso, tal cual, es común que no suceda. Eso en el entorno de mercadeo. Sin embargo, en el entorno, por ejemplo, por lo que me contaba la vez pasada, viviste activamente el tema de investigación en tu etapa de universidad. Por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica es muy común que los equipos de investigación se estén retroalimentando constantemente, ¿verdad? Que hagamos aplicación de este tipo de técnicas y que luego venga un equipo quali, sociólogos, politólogos, validando, entendiendo con entrevistas a profundidad ciertos temas y nos da hipótesis para volver a hacer otro tipo de aplicación, entender con minería de datos otros temas. Ok, claro, claro. Que Gracias, profe. Perfecto. Claro que en ese contexto, pues, la gente está en eso, ¿verdad? Está contratada no hay un costo variable adicional. Ninguno de esos investigadores va a decir, si querés que te haga unas redes neuronales aquí, vas a tener que pagar el doble salario. Eso no sucede. Pero sí, en el mundo
vil capitalista del día a día. Eso sí, son decisiones marginales que normalmente pasan por eso que les estoy comentando. Pero bueno, esa es un poco la forma de obtener, nada más para que estén sensibilizados ustedes de que eso no me lo tengo que imaginar como que hay una base de datos y de esa base de datos obtengo patrones, sino que hay todo un flujo de construcción de información antes de llegar a esa detección de patrones. El contexto en el que adquiere relevancia la minería de datos, el data mining, tiene que ver mucho con la naturaleza de lo que llamamos Big Data. En primer lugar, tenemos que hay muchos datos se almacenan en bases de datos. Como les decía ahora, transacciones de bancos, por decir bancos, pero perfectamente esto que les decía, el ejemplo de Scan Data de supermercados es otro caso, perfectamente, ¿verdad? Imagínense una cadena grande aquí, solamente en Costa Rica, ni hablar de otras geografías, la cantidad de información que le está entrando, no solo por las compras que pasan por la caja registradora, sino por las tarjetas de afiliación, ¿verdad? De cliente frecuente, por el mismo CRM de que de pronto solicitan créditos o solicitan otro tipo de financiamiento, etc. Imagínense todo lo que está entrando ligados a los mismos consumidores, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con esta diversidad y volumen de datos. Y aquí de nuevo estoy dando ejemplos más del mundo donde es previsible la estructura de datos, pero cuando hablamos de compras por internet o datos de la web en general, no solo es, y eso es parte de las condiciones de Big Data, también tiene que ver con lo imprevisible que es cuanto a la estructura, ¿verdad? O sea, ¿qué espero yo de interacción con mis consumidores? O sea, aquí no le estoy pidiendo en un formulario cerrado ciertas características o input, sino que es abierto totalmente, ¿verdad? O sea, ahí puedo esperar desde emoticons hasta espacios donde no me los esperaba encontrar, cantidades de texto enormes en algunas manifestaciones, en otros nada más el emoticon, etcétera, ¿verdad? Entonces, es imprevisible el input, eso también tiene que ver con esa naturaleza, digamos, con la que tiene que jugar la minería de datos. Luego también las computadoras más baratas, esa es otra gran condición. Hace no mucho tiempo, en realidad, en términos de la historia, pues, era ese tipo de procesamiento, la capacidad de hacer ese tipo de procesamiento era prácticamente impensable que pudiera estar accesible para una empresa mediana, una empresa pequeña inclusive, pero las capacidades de computación hoy y hace ya algunos años, no muchos, pero sí hace algunos años, permiten inclusive, como lo hago yo en el día a día, trabajar con volúmenes de datos relativamente grandes en una laptop, ¿verdad? Presión de la competencia también, donde queremos, y en esta ilusión, como decimos aquí en marketing, ¿verdad? De que yo pueda dar servicios casi o un producto tailor-made, ¿verdad? Así customizado exactamente a las necesidades de este cliente en particular. Ese es el extremo, ¿verdad? Por eso, digamos, ese es la guía, el norte a lo que pretende llegar el marketing moderno. Eso evidentemente es una ilusión, pero es un principio rector nada más. O sea, aunque nunca vamos a llegar ahí, estamos intentando apuntar hacia allá y eso es producto de la profesión de la competencia para dar servicios cada vez más personalizados que parte de un conocimiento profundo de la foto de mi cliente, o sea, de cuáles son las características estáticas de mi cliente y también de cuál es el comportamiento cambiante, cuál es la dinámica de mi cliente, ¿verdad? Entonces, la estática y la dinámica de mi cliente me da un conocimiento interesante en muchos casos que me permite hacer justamente estos business cases de decir, bueno, hasta dónde hace sentido customizar más, hasta dónde hace sentido invertir para todavía dar más especialización y más exactamente este producto para este nicho de consumidores. Eso, o sea,
vean que aquí se están totalmente, y eso es mi día a día, digamos, y lo que más me apasiona de inteligencia de comercial en general, es el estar del día a día totalmente pegado de la manita, ¿verdad? En las decisiones de negocio con la cuantificación inteligente que podamos hacer usando estas técnicas. O sea, aquí específicamente entre mejor yo pueda separar los grupos de clientes usando estas técnicas estadísticas, mejor puedo dimensionar cuánto valor podría haber ahí y así la gente de negocio perfectamente puede hacer su evaluación, su estudio de factibilidad económica para ver si es razonable invertir más en esto o no es razonable por el potencial que hay, ¿verdad? Bueno, computadoras más baratas y también más potentes, ¿verdad? Eso es en el contexto en el que adquiere relevancia la minería de datos. Les comenté antes, les mencioné el término predictivas. Hay dos separaciones aquí importantes en este mundo de la minería de datos. Es las técnicas que son meramente descriptivas. Y aquí lo que estamos buscando es generar patrones interpretables que describan los datos, nada más. Aquí no pretendo hacer ninguna predicción, sino que extraer un patrón, ¿verdad? Simplemente. Entonces aquí, por ejemplo, el análisis de clúster o en español de conglomerados. Ese, por ejemplo, la intención que tiene es crear grupos homogéneos. Ahora les voy a comentar un poco más. O patrones de asociación, ¿verdad? En el caso de patrones de asociación es más, por ejemplo, ese es el corazón del algoritmo que tiene Amazon detrás, por ejemplo. Probablemente muchos de ustedes habrán escuchado o saben que el gran negocio de Amazon a nivel de consumo tiene otro driver de negocio importante a nivel de costos, ¿verdad? Y de toda la inteligencia logística, pero a nivel de generación de ventas es exactamente. Es el hecho de poder sugerir de una forma muy efectiva otras compras que no eran exactamente las que andábamos buscando cuando nos metimos a buscar algo, ¿verdad? Y eso pasa por estas técnicas de patrones de asociación. Y luego también tenemos en el otro lado, vean que ninguna de estas dos hace un pronóstico. Las otras, las predictivas, sí, lo que están enfocadas es poder hacer una clasificación o un pronóstico con el fin de poder evaluar si cierto comportamiento va a tener un resultado X o un resultado Y, o una decisión va a tener un resultado X o un resultado Y. Estas son las más cotizadas ahora, las que más le interesan a la gente normalmente en negocios, porque sí, pues obviamente es muy apetecible que alguien me pueda decir si vas a hacer esto, el resultado esperable va a ser tal. Algunas de estas son árboles de decisión. En realidad no es una técnica estadística, es una técnica matemática que tiene que ver con clasificar a los individuos según ciertos comportamientos. Se utiliza mucho en banca. Ahora les voy a explicar con un ejemplo de fraude. Redes neuronales, que es uno de los métodos de pronosticar, por ejemplo, qué va a pasar si hago un cambio de precios. Me sirve también las redes neuronales. O en realidad cualquier tipo de comportamiento predecido a través de algunas variables determinantes, ¿verdad? Puede ser el precio determinando el volumen, o puede ser si hace una promoción, qué tipo de resultado puede provocar. Y también las series de tiempo son muy utilizadas. De hecho, cuando les decía en la lámina anterior, el tema de cuánta venta esperar el próximo mes, aquí el principal apoyo van a ser la aplicación correcta de las series de tiempo, ¿verdad? Que descomponen las tendencias de ventas en la estacionalidad, la tendencia en general y
el error en esos comportamientos para poder capturar y hacer un pronóstico correcto de los siguientes meses. Los tipos de análisis que tenemos en minería de datos los clasificamos de manera general entre esos dos, descriptivo y predictivo. Y también importante aquí que en cuanto a terminología, lo que ustedes podrían escuchar de pronto después es que algunos de estos le llamamos no supervisados. Al hecho de decir no supervisados se refiere a que no van a tener un error en la predicción. O sea, no, cuando digo supervisados quiere decir, normalmente cuando hago una predicción, voy a evaluar después a ver qué tan buena fue esa predicción. Si realmente, digamos, para decirlo así coloquialmente, si la pegué o no la pegué. En el caso de los descriptivos, no tengo forma de evaluar si la pegué o no, ¿verdad? Entonces, esa supervisión de si está funcionando adecuadamente o no, no sucede en el lado de las técnicas descriptivas. Entonces aquí en este lado descriptivo o no supervisado, tenemos técnicas como el análisis de conglomerados que les decía. Ahora les voy a dar un ejemplito. Reglas de asociación, que también les comenté un poquito. Este es el tema de Amazon, sobre todo. Descubrir secuencias, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en tráfico se utiliza mucho en análisis de tráfico en las ciudades. Cada cuánto tienen que pasar una cantidad de fenómenos X antes de que pase una infracción en tránsito, un accidente, etcétera, ¿verdad? Entonces eso también se modela matemáticamente y otros como sumarización que no se utilizan tanto, pero es parte de lo que es este mundo de no supervisado. Y en el caso predictivo, les comenté ahorita de las series de tiempo, el muy utilizado, es muy común de ver en general en muchas industrias. Nosotros lo trabajamos muchísimo para elasticidades de precio, por ejemplo, son los modelos de regresión. Y además es una de las técnicas que se suelen ver, por lo menos ya como en el segundo curso de estadística, que para los que les haya tocado. Y es básicamente por predecir el comportamiento de una variable respuesta, por ejemplo, de nuevo, el volumen colocado de un producto en función de la penetración de ese producto, cuántos clientes lo compraron, en función del precio, en función de qué precios tenía la competencia, en función de también la misma estacionalidad, ¿verdad? En qué mes del año nos encontramos. Todas esas variables yo las puedo utilizar para predecir a través de estos modelos de regresión cuánto voy a vender. También en cuanto al predictivo, los clasificación, como uno de los métodos de clasificación es este árbol de decisión que les decía, donde yo voy a clasificar a la gente, ya no es decir cuánto va a vender, sino si me va a cumplir o me va a incumplir en un pago, por ejemplo. Y también otras técnicas como redes neuronales de predicción, como les decía, de si alguien va a aceptar una promoción, de si alguien va a estar propenso a comprar, ¿verdad? O probar un producto cuando yo lo coloco en una página web. Esos son del lado, digamos, de las técnicas predictivas. Ustedes me dicen si alguna de estas, o sea, al menos a nivel conceptual, hace sentido o si quisieran profundizar un poco más. En todo caso, voy a ir contándoles tal vez aquí ya un poco más en detalle estas técnicas y nada más para aclarar, de pronto cuando uno está contando estas cosas puede generar un poco de ansiedad, ¿verdad? Si de pronto aquí Alexander está esperando que alguna de ustedes aplique esto tal cual, ¿verdad? Como que de pronto en el trabajo me presente un análisis de clúster. Definitivamente no. Es decir, si alguien tiene la inquietud y la posibilidad de hacerlo, yo más que feliz, por supuesto, pero no es la expectativa del curso que ustedes lo puedan hacer. La expectativa del curso aquí es o de esta parte del curso, es que ustedes tengan un entendimiento de para qué sirve esto, igual que cuando hablamos de las técnicas cualitativas, y en qué contextos de su trabajo principalmente, ya sea este trabajo de investigación y ojalá, sobre todo porque el trabajo de investigación pues va a terminar, si Dios lo permite, el 11 de diciembre,
más allá de eso, en sus trabajos, en su realidad cotidiana, en sus intenciones y objetivos profesionales, dónde podría caber hacer este tipo de cosas. Entendiendo, como les decía ahora también, que cada vez se está democratizando más y también esperando cada vez más la gente que uno utilice este tipo de criterios para tomar decisiones. Entonces, bueno, entrando al detalle, el análisis de conglomerados, como les decía ahora, es una técnica estadística, de las clásicas estadísticas, que busca agrupar casos. Yo voy a tener un grupo, una muestra grande de personas que yo quisiera poder agrupar de alguna forma, como crear perfiles, como les decía, ¿verdad? De personas que son dentro de esos grupitos, que llamamos esos clústeres, lo más similares entre sí, ¿verdad? Dentro del grupo sean lo más similares posibles y sean lo más diferentes entre los grupos, ¿verdad? O sea, diferenciándose entre grupos. Y eso es un poco lo que trata de explicar esta figurita que tienen aquí abajo. Voy a tratar de minimizar la distancia intracluster, ¿verdad? Siempre hay que poner términos complicados para hacerlo más complicado, pero bueno, la idea está clara acá. Entre más pequeñas sean las distancias entre los circulitos que están dentro de este grupo, pues mejor para la técnica. Y entre más diferente, más grande sea la distancia entre este círculo y este círculo, mejor para la técnica, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo sale mal o cuándo decimos que el clúster no nos dio un buen resultado? Cuando hay una nube de puntos en la que casi no se separan, ¿verdad? En la que pues todos son muy similares o hay comportamientos muy atípicos donde pronto solo uno o dos individuos están muy separados del resto. Vean que lo que estamos mostrando aquí es lo que permite, ¿verdad?, uno visualizar. Son 3 dimensiones. Imagínense que tenemos 3 variables al mismo tiempo aquí. Como les decía antes, yo podría querer segmentar mis consumidores según la edad, nivel socioeconómico o alguna otra variable. Si solo tuviera esas 3, pues podría imaginarme que en uno de estos ejes está, ¿verdad? Entre más edad tiene la persona, más hacia acá va a venir en este eje, ¿verdad? Entre más ingreso tenga, pues más va a tender hacia este lado, en este eje. Y por decir otra cosa, cuántos años tiene trabajando, ¿verdad? Cuántos años tiene de vida laboral, pues más hacia arriba va a tender. Entonces, eso me permite imaginarme, si me siguen aquí, que en esas 3 dimensiones el punto se va a encontrar literalmente en el espacio, ¿verdad? En el espacio, ¿verdad? Normalmente uno dibuja estas cosas en un plano, como llamamos, ¿verdad? Un eje horizontal y un eje vertical, donde nada más, por ejemplo, hablemos de ingreso de la persona y cuántos años lleva trabajando. Entonces imagina que entre más tiempo lleva trabajando, más ingreso va a tener, ¿verdad? Entonces se lo imagina en un plano. Nada más lo que les digo aquí es, tenemos que entender que cuando hablamos de técnicas multivariadas, donde estamos tomando varias variables al mismo tiempo en cuenta, que ahora le voy a agregar otro eje más, como profundidad a ese plano, ¿verdad? Como en lugar de ver un plano, voy a generar como un cubo, ¿verdad? Un cubito. Y en ese espacio voy a clasificar a los individuos por similitudes que tienen en las 3 variables al mismo tiempo. O sea, gente que sea muy similar al mismo tiempo en cuanto a su antigüedad laboral, en cuanto al ingreso que perciben y, ¿qué era la otra cosa? Ya se me olvidó ahora que la otra variable. El Bueno, tiempo laborando. gracias, perfecto. Esas 3 juntas. Entonces, ¿qué hace esta técnica, verdad? Imagínense que uno, ¿verdad?, no sé, haya cometido algún pecado mortal y le tocara hacer esto a mano. Tratando uno de agrupar esto así, como metiéndose como La mente brillante, aquella película que ya seguramente solo los viejos nos entretuvimos con ella. Tratando de abstraer esos comportamientos viendo esa nube de puntos. Eso definitivamente no es posible. Y para eso hay esta técnica de hacer conglomerados, ¿verdad? Que lo que hace es agrupar y agrupar iterativamente, ¿verdad? Hace miles de intentos de agrupar estos puntos
y en cada uno de los intentos calcula cuánto es la distancia dentro de los grupos y cuánto es la distancia entre grupos. Y aquella combinación que me da el mejor resultado en esos dos criterios al mismo tiempo, esa es la que me forma los grupos ideales. Y ven que eso es muy distinto y me estoy deteniendo un poco más aquí, esperando que me estoy explicando. Ahora me dicen ustedes si me explico o no. Muy distinto a aquello de, como ustedes verán, y seguramente si están trabajando lo habrán visto más de una vez, cuando los analistas toman variable por variable, ¿verdad? Te voy a explicar cómo se distribuyen la gente en la antigüedad laboral, en el ingreso percibido, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y estos son solo 3 variables que les estoy hablando, pero ustedes lo pueden hacer para n variables. Y ya no las podríamos dibujar porque no existe un espacio n dimensional, pero matemáticamente es perfectamente posible. Me explico en la lógica de la técnica y también la lógica de cómo es diferente esto a hacer los análisis de formación tradicionales. Y a mí me queda claro. Buenísimo, gracias Isaac. Profe, Sí, Roberto. para el sector, digamos, Oreca, si uno delimita bien como la unidad del objeto de estudio y, digamos, dado que uno está estudiando 3 grupos o 3 segmentos diferentes, cabría un análisis de clúster. Bueno, más allá de la Sí, dificultad, porque es bastante largo. sí, no, claro. No, pero Roberto, tal vez 2 cosas. Sí, muy bien pensado lo que estás planteando. Hay que contemplar que no es tanto, tal vez aquí en esto de los clústeres es más interesante considerar lo dinámico que lo estático. O sea, no es pensando vos en lo que ya casi que tenés por un hecho, que son de esos 3 grupos definidos por seguramente, me imagino que estás pensando de pronto en turistas y en gente local que está consumiendo en esos restaurantes y otro grupo por ahí, sino en cómo podría yo analizar variables en las cuales yo también quisiera separar esos grupos. O sea, variables en qué tipo de platillos, o sea, cuánto gastan en cada tipo de platillo, por ejemplo, cada cuánto van al canal a consumir. No sé, ustedes en el grupo probablemente puedan tener mejores hipótesis que yo, digamos, pero en ese sentido, ¿verdad? Más allá de lo que define sociodemográficamente el consumidor. Ok, ok. Gracias, profe. Perfecto. Sí, sí, eso también me interesa y ahí agradezco el comentario, Roberto, porque me sirve un poco para ahondar también en esta lógica de lo estático, lo dinámico, ¿verdad? Porque también otra de las tentaciones que tiene la gente, ¿no?, cuando está analizando negocios así es irse mucho con lo estático, ¿verdad? Voy a agrupar mis consumidores por las variables que no cambian, ¿verdad? Por el hecho de género, por el nivel económico, por en qué trabajan o de dónde vienen, etcétera, ¿verdad? Y en realidad, ese tipo de características normalmente no son tan buenos predictores de comportamiento de compra. Es más interesante entender cómo se comportan los consumidores, cuál es la dinámica de los consumidores. Entonces, eso normalmente me da análisis más productivos, como llamamos, ¿verdad? Bueno, creo que ahora de lo que les expliqué ahora, que tal vez no haga falta detenerme aquí en análisis de conglomerados, vean que tiene diferentes aplicaciones, vean la variedad, ¿verdad? En marketing, donde podamos descubrir diferentes grupos en sus bases de consumidores o de clientes y hacer programas dirigidos de mercadeo, ¿verdad? En esto uno se gasta horas dando charlas o capacitaciones a gente, también pensando en cómo trabajar con el presupuesto de mercadeo, no diciendo voy a dejar de lanzar algo o voy a dejar de ejecutar una promoción X o Y, sino más bien hagamos todo, pero hagámoslo de una forma dirigida. Entonces así puedo administrar mejor mi presupuesto de mercadeo. ¿Y cómo lo hago dirigido? Bueno, gastando en primera instancia algo de recursos en hacer esta clasificación inteligente de grupos.
Bueno, ahí tienen otras aplicaciones en cuanto al uso de la tierra como tal, ¿verdad? Ahí uno también podría, con todas las variables ya propiamente de la agricultura, de uso, también de las condiciones naturales inherentes de esas tierras, hacer agrupaciones para poder establecer políticas de utilización o de incentivos en seguros, en planeación de ciudades, etcétera. Bueno, de hecho, ahí les dejé algunos videos donde hay ejemplos interesantes de esto. En reglas de asociación, aquí, como les comenté antes, bueno, aquí está uno de los ejemplos, ¿verdad? De lo que eso es lo que le pasaría a Alexander seguramente, ¿verdad? Buscando algún libro, pues, útil para aplicar estas cosas a inteligencia de negocios. Y lo que me sale es más bien el libro que me aparece abajo. Yo diría, ese era en realidad bastante mejor del que yo fui directamente a buscar. Entonces, eso pasa por las reglas de asociación, ¿verdad? Porque están corriendo con algoritmos por detrás, encontrando según el perfil de lo que de comprador, o sea, de cómo yo me registré. Recuerden que esas eran las formas de recabar información, registro, como yo me registré con las características mías estáticas, combinado con mi comportamiento de compra, ligándolo con el comportamiento de compra de otras personas con características similares, cuál es el nivel de probabilidad de que esta persona le pueda interesar este otro artículo, ¿verdad? Y las reglas de asociación, entonces lo que están haciendo es encontrando asociaciones o correlaciones entre los elementos u objetos de bases de datos. Y valga aquí decir, por supuesto, ¿verdad? Si alguien tiene esos lagos de datos, ¿verdad?, infinitos, es Amazon. Entonces, definitivamente aquí hubo en algún momento una calibración, como decimos, de los modelos estadísticos, y después de eso están corriendo con esa inteligencia estadística, están corriendo todos los algoritmos de forma permanente y masiva sobre los datos que están ocurriendo en vivo, ¿verdad? Pero eso aquí básicamente quiere decir, si un cliente compra una docena de huevos, la probabilidad de que compre leche es del 80%. Eso, en esencia, eso es lo que me permite calcular una regla de asociación. ¿Cuál es ese grado de probabilidad de la compra ligada a otra cosa? ¿Verdad? Por eso es el marketing cruzado. De las reglas son reglas de la forma A implica B, ¿verdad? Entonces, aquí hay dos parámetros interesantes para tomar en cuenta. Aquí con este ejemplito, ¿verdad? Si yo compro una camisa, eso implica una corbata, ¿verdad? Y va a haber dos parámetros, como les decía. Uno es que llamamos de soporte, que en este caso este ejemplo es de 13,5%, y confianza de 70%. Entonces vean lo que quiere decir cada uno. Cuando un cliente compra una camisa, en el 70% de los casos va a comprar también una corbata. Entonces ese 70% es la confianza. Y vamos a encontrar esto en 13,5% de todas las compras. ¿Por qué podría ser relevante tener esos dos parámetros? ¿Qué opinan? ¿Qué creerían ustedes? O sea, no me refiero nada para nada a nivel estadístico, sino a nivel de, o sea, porque si ustedes fueran tomadores de decisiones o están administrando el negocio, ¿por qué podría ser interesante tener esas dos cosas? Y para administrar inventarios de productos también complementarios. Ajá, exacto. O sea, sí, si tengo tantas camisas y solamente me quedan pocas corbatas, podría tener problemas, como dice Nancy, ¿sí? ¿Para qué más podría utilizar yo esto? O sea, ahí Nancy, digamos, se refiere más a la confianza. Yo lo haría para distribuir los productos dentro del local, digamos, ponerlos más Perfecto, cerca. perfecto, exacto, sí. Para ponerlos más cerca, como para, ya yo sé que hay una probabilidad buena de que se compren juntos,
los puedo poner a la par, como está sugiriendo Isaac, o inclusive promocionar juntos, ¿verdad? Pero también distribuir en el local, como está diciendo Isaac, también para decir, bueno, esta medida de soporte, que es tal vez un poco menos intuitiva de las dos, esta medida de soporte me permite decir, bueno, ¿dónde en la tienda voy a colocar las camisas y las corbatas juntas? ¿Verdad? Si el soporte es bajo, pues no vale la pena tenerla expuesta tan upfront, ¿verdad? Así tan en la cara desde que entras a la tienda. Voy a poner en la entrada de la tienda los que tengan mayor soporte. ¿Verdad? Porque el soporte me habla de cuántas veces pasa eso en general, ¿verdad? O sea, del total de compras, cuánto sucede esta compra de camisa más corbata. Entonces, muy bien el 70%, pero puede ser que el 13,5% sea, no está tan atractivo. Entonces, sí las voy a exponer juntas, como dijo Isaac, pero seguramente más hacia la parte trasera de la tienda. Y de hecho, así ustedes verán muchas tiendas de ropa expuestas, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, esas son reglas de asociación. Luego tenemos lo del método general de clasificación. El método general de clasificación aquí, sin aplicar una técnica en particular, partamos de lo siguiente. Tenemos una tabla de información en la que yo veo si una persona, esta variable que dice, cada una de estas filas es una persona, ¿verdad? Entonces aquí veo si la persona, si recibió de pronto un crédito que no le correspondía, o sea, un depósito de algún monto en la cuenta que no le correspondía, si lo reembolsó o no. Entonces aquí tengo indicado esta persona sí, esta persona no lo reembolsó, etcétera. Tengo aquí el estado civil, ¿verdad? Entonces soltero, casado, divorciado, etcétera. Aquí no aparecen viudos, pero... Y tengo los ingresos anuales, ¿verdad? $125,000, 100, etcétera. Y la variable que quiero predecir es si cometió fraude o no cometió fraude la persona con un producto financiero. Entonces, nada más a nivel de hipótesis, así aquí, aunque sea un poco odioso aquí el hablar de estigmas, ¿verdad? Pero, ¿qué pensaríamos? ¿Cómo esperamos que se vea el grupo más propenso a cometer fraude en esas tres variables? ¿Qué pensarían ustedes? Y aquí de verdad no vamos a juzgar a nadie porque los estoy casi pidiendo que seamos un poco prejuiciosos. Los Bueno, solteros. Perdón. dijo Isaac que es soltero. Isaac dijo soltero. ¿Y vos qué decís, Amy? Ajá, yo digo que también tiene que ver con los ingresos anuales, porque tal vez una persona que le llega un dinero extra y no tiene buenos ingresos, pues lo piensa más en hacer un reembolso O cometer fraude, decís. o cometer fraude, sí, exacto. Ok. O sea, de lo que ustedes están diciendo un poco, combinando aquí lo que dice Amy y lo que dijo Isaac, el perfil, ¿verdad? El perfil del fraudulento, por decirlo así, sería la persona que no reembolsó, soltero, con ingresos relativamente bajos. Y por consecuencia, si seguimos con los estigmas, ¿verdad? Los que tienen ingresos anuales altos, casados, ¿verdad? Que sí reembolsaron, espero que no me cometa fraude. Entonces, ¿cómo funcionan estos métodos? Y esto es muy común en esto de minería de datos, ciencia de datos. Partimos de una tabla de aprendizaje. Esa tabla de aprendizaje básicamente lo que decíamos es voy a separar la muestra total, esa muestra que tengo disponible para calcular estos modelos, en dos partes. Una con la que voy a aprender. Y solo con esos datos voy a generar el modelo. Voy a utilizar este algoritmo de aprendizaje para entender cómo puedo predecir mejor el fraude. Construyo un modelo de clasificación, lo aplico
y lo evalúo en la otra parte. Esta es la muestra que les decía, que ya como que la dejé separada, la parqué por ahí, ¿verdad? Que es la que llamamos la tabla de testing o la tabla de prueba. Entonces, sobre esta, básicamente la lógica es, con una aprendo y con la otra evalúo si lo que aprendí logra predecir bien lo que tengo en esa tabla como comportamiento real. O sea, en otras palabras, el modelo me va a decir ahora con estos datos abajo, en esta tabla de testing, si logro predecir bien que estos no cometieron fraude. Y si eso funcionó relativamente bien, nunca va a ser perfecto, pero funciona satisfactoriamente bien o suficientemente bien, entonces voy a utilizar ese método de clasificación para todos los nuevos individuos que entren al banco, sobre los cuales obviamente no tengo el conocimiento si cometió fraude o no, sino que tengo si reembolsó el estado civil y los ingresos. Entonces, si efectivamente Amy y Isaac tienen razón y sale que las variables relevantes son esas, entonces voy a poder predecir correctamente o clasificar correctamente y decir, estos clientes que entraron o no nos convienen o hay que tener mucho cuidado en que no se nos vayan a cometer el fraude. ¿Okay? Esa es la lógica de cómo funcionan. ¿Qué sucedió en este caso? Aquí tengo esas variables, ¿verdad? Que estas las llamamos categóricas, o sea, que no son continuas, no son numéricas, sí o no, ¿verdad? O soltero, casado, etcétera. Tengo una de continua y una de clase, o sea, que es literalmente si es 0 o 1 en cuanto al fraude. Entonces, el árbol de decisión, el modelo de esta clasificación de árbol de decisión, lo que hace es, o lo que encontró aquí curiosamente es lo siguiente. La variable más importante, y va de arriba hacia abajo, ¿ya? En orden de importancia. La variable que mejor predice, o mejor divide entre los que cometieron fraude y no cometieron fraude, es el reembolso. Entonces, si la persona sí reembolsó, no comete fraude. Esa rama del árbol es la más importante por el momento. Y luego hay otras posibilidades, que son estas variables de división. La segunda es el estado civil. Entonces, si no reembolsó, la siguiente pregunta que voy a hacer, imaginémonoslo así, por favor. La siguiente pregunta es, bueno, no reembolsó. Ahora me interesa, ¿es casado o no es casado? No, perdón, sí es casado. Ok, entonces, entre comillas, le perdono que no reembolsó, porque si no reembolsó, pero es casado, ahí es bastante probable que no cometa fraude. Es menos seguro este grupo que este grupo, ¿verdad? Porque ya no reembolsó, pero bueno, entre comillas, voy a ponerlo muy coloquial para ser lo más explicativo posible, por lo menos es casado, ¿verdad? En ese sentido. Sin embargo, entonces, bueno, si no es casado, o sea, es soltero o divorciado, entonces va a decir, bueno, ya nos metimos un poco más en problemas, ¿verdad? Entonces ya tengo una rama en la cual me dicen que ya estoy llegando al grupito que comete fraude, ¿verdad? Entonces, aparentemente no reembolsó, no es casado, es alguna de estas dos. Lo siguiente que voy a preguntar es, ¿cuáles son sus ingresos? Y aquí, o sea, vean que por el momento tenían razón Amy e Isaac, ¿verdad? En estas dos características, en la que no tuvieron razón, curiosamente, es en los ingresos. Aquí sospechaban que entre más bajos sean los ingresos, más probable es que cometa fraude. O sea, la que hubiéramos esperado intuitivamente es esta rama, ¿verdad? La que va por aquí. Pero curiosamente, la que dio más fuerte, más probabilidad de cometer fraude es la persona que no reembolsó, que no es casada y que gana más de $80,000. ¿Verdad? Mientras que aquellos que ganan un poco menos, aunque tienen cierto nivel de probabilidad más alto de cometer fraude que este grupo y que este grupo, por lo menos, o sea, en general tienden a ser, es más probable que no cometa fraude a que sí cometa fraude. Entonces vean que esto me da dos cosas. Uno, la más intuitiva es lo que uno quisiéramos, de hecho uno cuenta esto, ¿verdad? Y hay técnicas bonitas aquí de storytelling para hacer esto, para presentar estas cosas.
el cuento literalmente del perfil de la persona que comete fraude, ¿verdad? Más bien para acá. Pero también la otra cosa importante que me logra determinar esto es cuál es el orden de las variables, porque no dije soltero que no reembolsó y que tiene ingresos tales, sino que dije persona que no reembolsó, que no es casada y que tiene más de $80,000. Entonces ya yo me doy cuenta cuáles son las variables más importantes a las que tengo que poner más atención en el orden para administrar la probabilidad de obtener fraude. Pero bueno, aquí lo estoy contando de fraude, pero puede ser en realidad en cualquier fenómeno. Bueno, esto puede ser un poquito técnico, igual les conté un poco de eso. Regresión múltiple. La regresión, como les decía, es otro de los clásicos estadísticos como la técnica de conglomerados o de clúster. Aquí voy a tener una variable respuesta Y, ¿verdad? Como les explicaba ahora, y voy a tener algunas, o por lo menos una variable independiente, como decimos, ¿verdad? O determinante, X1, X2 hasta XK, ¿verdad? Acá variables predictoras. Y aquí lo más interesante es observar este coeficiente, ¿verdad? Y este coeficiente lo que me indica es cada vez que yo cambio una unidad, por ejemplo, si esta variable fuera el precio, cada vez que yo subo un colón el precio, cuánto le impacta a las ventas de ese producto. Entonces, lo interesante como resultado del modelo son estos valores B1, B2, etcétera, porque estos son los que me indican la relación que hay entre la variable que me predice el comportamiento de la variable respuesta. ¿Verdad? Y aquí hay dos cosas que considerar. Una es si esas relaciones de cada una de las variables con la variable respuesta es significativa o no. ¿Verdad? Entonces, si esa B1 es fuerte, si la B2 es fuerte o no, etcétera. Y la otra cosa que me interesa en estos casos, cuando estoy haciendo análisis predictivo, es literalmente poder predecir el volumen de ventas. Por ejemplo, a partir de las variables esas que mapeé. Entonces, otro de los indicadores, aparte de la relevancia de las betas, estas que llamamos, ¿verdad? De los coeficientes, es algo que le llaman R cuadrado. El R cuadrado es básicamente el nivel de explicación que yo logro con estas variables. O sea, ¿qué tanta certeza tengo yo de que cuando yo modifico estos valores de X, realmente yo pueda explicar perfectamente o pronosticar perfectamente el valor de Y? Puede ser que las relaciones sean fuertes, pero por ejemplo, imaginémonos que me dio un modelo solamente considerando el precio. De hecho, esta semana que estamos terminando, acabamos de terminar en un taller bien interesante con una gente haciendo simulaciones de competitivas. Sé qué pasa con diferentes escenarios de la competencia y teníamos relaciones fuertes, sí, con el precio de la competencia. Sin embargo, había variables climáticas, variables propias, digamos, de los animales que tenían ciertos comportamientos durante el año que implicaban diferencias en esas ventas. Entonces yo no podía pronosticar de manera certera cuánto íbamos a vender. Sin embargo, sí, o sea, como el todo de la venta, ¿verdad? Todos los factores que afectan la venta, pero sí podía decir que el precio de la competencia, de estos productos de la competencia, sí era determinante para el nivel de volumen que se podía esperar. Entonces, el R cuadrado es importante si yo quiero hacer un pronóstico certero de cuánto voy a vender. Sin embargo, el R cuadrado puede ser que no sea tan relevante o este coeficiente de explicación del modelo puede ser que no sea tan determinante en el caso de que yo nada más necesito saber si esta variable es importante o no es importante para predecir el volumen de ventas. Eso en cuanto a la regresión múltiple. Y aquí algunos de los casos para imaginarnos un poco más esto, ¿verdad? Voy a tener un modelo lineal con un buen ajuste. Aquí tengo la variable independiente siempre en el eje horizontal y la variable respuesta en el eje vertical. Entonces, cuando X crece, o sea, cuando
nos movemos hacia la derecha aquí, también crecen, ¿verdad?, los valores más altos en el eje vertical. Aquí es un modelo lineal con un buen ajuste. ¿Qué quiere decir un buen ajuste? Que las diferencias entre la recta y los puntos son bastante pequeñas, ¿verdad? O sea, si tuviera que predecir cuánto vendo a este nivel de X, estaría bastante tranquilo que el valor, aunque aquí no hay, ¿verdad? No hay un valor real. Si tuviera que pronosticarlo, no me sentiría tan incómodo con que realmente lo pueda lograr, ¿verdad? Porque todos los puntos que tengo están bastante cerca de la recta. Luego puedo tener un modelo lineal, aquí en la relación lineal también, ¿verdad? Conforme crece X, crece Y también, tendencialmente, sin embargo, los puntos están lejos de la recta. Entonces, si hay una relación entre las dos variables, pero alguien podría preguntarse, bueno, a pesar de que esos están en el mismo nivel de X, tiene una diferencia importante, ¿verdad? En la variable de respuesta. Entonces, aparentemente aquí hay otros factores que no están mapeados aquí, que no son parte del modelo, que deberían explicar por qué estos dos valores son diferentes en la respuesta. Y bueno, hay otros tipos de situaciones, ¿verdad?, en las que las relaciones no son lineales, como estas cosas, o más bien tengo una relación decreciente, que también es perfectamente viable, o relaciones aquí exponenciales también hacia abajo. Y más que nada aquí lo que les quería también insistir es que existen situaciones como esta, donde efectivamente no hay ninguna relación entre las dos variables. ¿Bien? O sea, no podríamos decir en este caso que entre más nos movamos a la derecha aquí, crece en este eje, ni tampoco lo contrario, ¿verdad? Como que entre más nos movemos hacia acá, más bien más bajos están en este eje. Entonces, en esto que llamamos esa nube de puntos, como decimos, ¿verdad? Indeterminada la relación, pues literalmente no vamos a encontrar un modelo de regresión válido. Entonces, esas son las situaciones que se nos podrían presentar en el caso de regresión. En el caso de redes neuronales, eso no es una técnica estadística clásica, es más matemático, y lo que buscamos encontrar en estos modelos son los pesos que tienen las variables. O sea, qué tan importante es cada una de las variables para determinar la respuesta, por ejemplo, la aceptación de un producto, una promoción. Entonces yo aquí nos interesa entender el peso de las variables y nos interesa entender también de nuevo la secuencia que tienen en orden de importancia. Pero bueno, estos modelos son relativamente menos utilizados en las redes neuronales. Bueno, aquí la intención, como les decía, con esta presentación era darles una visión de lo que se puede hacer, ¿verdad? Del tipo de aplicación, el tipo de problemas que podemos resolver con estas técnicas de minería de datos. Y la intención con lo que sigue, si no hay más dudas, comentarios ahorita, sería con la actividad que tengo aquí en el aula virtual, es ver del libro este que les coloqué, que son 6, 7 páginas de cada caso. Es entender para esa situación, ese caso en particular, qué se utilizó y responder un poco las preguntas que les planteé ahí. Entonces, bueno, antes de entrar a eso, ¿hay alguna pregunta, comentario que quisieran hacer antes de entrar a eso? De mi parte no, profe. Estamos bien. As good as it gets, como dicen, ¿verdad? Para lo que da una sesión así, es un poco grosero si uno no deja clarísimo que la intención es que entiendan para qué sirven estas cosas, ¿verdad? Ni mucho menos saber cómo están operando de fondo. Eso sería imposible en una sesión abarcar eso. Sin embargo, como siempre digo, de verdad, si alguien tiene más interés, con muchísimo gusto podemos entrar más en detalle. Bueno, entonces, lo que tenemos acá, todavía estoy compartiendo, ¿no? ¿Verdad? Ya dejé compartir, voy acá. Lo que tenemos acá en el aula virtual, como ustedes se fijarán,
son dos cosas que nos interesan ahorita. Uno es, aquí está el libro, Data Mining, el arte de anticipar. Aquí estamos tratando bien, este es el libro en español, entonces probablemente no, vamos a abarcarlo más rápido. Son, como les digo, o sea, no nos asustemos, aquí no son como aquellas lecturas de China y todo esto, ¿verdad? Que trae ahí más de 20 páginas. Estos son bastante amigables de leer, 6, 7 páginas en cada caso. Y aquí les dividí los casos por grupo. Entonces enfoquémonos porfa cada grupo en el que, déjenme ver si es cierto, ¿qué enredo dice aquí? No, mentira, no le he asignado. Si estamos, los 4 grupos están representados hoy, ¿verdad? Es que algunos me dijeron, creo que como 2 o 3 personas me dijeron que tenían problemas hoy. Bueno, entonces, si les parece, trabajémoslo en el orden así como están los grupos, 1, 2, 3, 4, y contestemos esas preguntas. Creo que la dinámica más apropiada aquí es que por el momento nada más lean el caso de cada quien, contestemos las preguntas y más bien en la próxima sesión arrancamos con que nos comenten y nos compartan qué vieron aquí, qué entendieron. Por tiempo creo que no daría como para presentación hoy. Pero sí, definitivamente me voy a quedar acá. Ahorita los asigno a las aulas aquí privadas. Y más bien, por favor, vayan comentándome qué ven, qué dudas tienen, etcétera. Profe, Creo que, dale, Nan, tranquila. Sí, Dan, adelante. no, primero, si eso se lo enviamos en documento escrito, las preguntas, o en presentación. No, en presentación y lo colocan acá, Nancy. Presentación, caso minería de datos. Ok, y lo otro yo creo que es lo mismo a María Gabriela, entonces si quiere. Dale. No, que, bueno, una pregunta era la que acaba de decir Nancy. Ok. Y la otra es que el tiempo digamos, el tiempo de acá está como para ahorita. Entonces, por aquí. Ah, sí, está bien. No, sí, dado que me emocioné otra vez para variar con esto. Voy a dejarlo más bien para entrega la próxima, sí. Profe, Isaac. yo no sé si lo va a explicar, pero digamos, no me queda claro. Por ejemplo, el caso uno que dice Smart, ¿de cuáles páginas son del libro? Porque no veo ninguno que se llame Smart. Sí, bueno, vamos a ver. Sí, ya te muestro el libro aquí, Isaac. Vamos a ver, no se llama exactamente Smart aquí, pero vamos a ver. Si te vas aquí a los casos, y ahí dice, es el de supermercados, pero ya lo vamos a ver acá. Más bien, hagámoslo así, perdón. Voy a abrirlo aquí en mi PDF más fácil. Es que es supermercado Smart, perdón, Behavior Scoring, en caso 1. Estoy compartiendo todavía, perdón, no, ¿verdad? No, pero aquí No, estoy creo viendo. Así va a estar Estoy viendo complicado. Sí, aquí, Behavioral Scoring. ajá, es Ujú. supermercado Smart. El 2 sí se llama igual, fuga de Ujú. cliente sí se llama igual, y el tercero se llama Racy. Sí, los demás, sí. Estaba más intuitivo ahí, perdón por la Sí. confusión. profe, tengo una pregunta. Digamos, Sí, viendo acá las preguntas, habla sobre técnicas multivariadas. Esas son las que estamos viendo aquí como regresión, exacto, exacto, reglas de asociación, métodos generales de clasificación, árboles de decisión, etcétera. exacto, exacto. Y habla del nivel de medición también. Sí, nivel de medición, tiene que ver con, voy a devolver acá, un segundo. Nivel de medición tiene que ver con si la variable, o sea, cómo la mido, ¿verdad? Si la variable es nominal o categórica como estas, ¿verdad? Si es soltero o casado, o si es continua como estas, o si es de tipo de clase, es como de este cuadro que tengo acá. Ok, gracias. Claro. ¿Qué otra duda hay, compañeros? Bueno, en todo caso, como les decía, no es como que hablen ahorita, aquí voy a estar hasta las 9 acompañándolos y acompañándolas. Pero si hay otra duda ahorita, adelante, antes de que los divida aquí en los grupos.
Estamos bien, por el momento. Bueno, entonces vamos a ver otra vez esto. Hace días no lo estábamos haciendo. 8 participantes, entonces me dijeron que estaban los 4 grupos. Entonces vamos a asignarlos a 4 sí, breakout rooms. Entonces vamos a tener aquí, bueno, en el orden como están. Aquí está Amy, estaría con Roberto y Karen, ¿verdad? ¿Me corrigen? Correcto, profe. Perfecto. Del grupo 2, profe, estamos solo Nancy y yo. Por aquí. Perfecto, bueno, entonces ahí una vez Nancy y María Gabriel. Y luego tengo del 3, aquí ya. ¿Cómo está? Está Isaac y Natieli, ¿verdad? Isaac están juntos. Sí, Sí. pero nosotros somos el 4, ¿no? Cierto, sí. Entonces, perdón. Jonathan, el valiente representante del grupo 3 hoy. Isaac y Natieli. Entonces, bueno, con más razón la entrega para la próxima semana, porque si no, el pobre Jonathan aquí lo dejamos mal. Profe, Profe, otra Sí, cosa, sí, Isaac. perdón, Jonathan, es que me Dale. tocó el 4, pero el 4 son 2, o sea, es 1 en las instrucciones, pero son 2 en el libro. Solo para ver si está bien eso. Tenés razón, sí. Ahí lo que pasa es que como que se hablan bastante los dos casos. Ok, Y, fíjense a ver, o sea, no tengo problema. Si quieren comentarle nada más con base en uno, no tengo problema. ok, bueno, para Sí, estar claros, ahí vemos sí, los cualquier cosa. asigné así porque hace mucho sentido verlos juntos. Pero si de pronto les parece como que Ok, pueden abarcar las preguntas con uno, perfecto. listo, está bien, gracias. Ok. ¿Más comentarios o estamos? profe, yo sería Ah, de sí, mi grupo, Jonathan, ibas creo a que decir. solo estoy yo, ¿verdad? Es correcto, vos Sí, sí, estás ya lo hay. humilde en el room 3. Listo, no hay Listo. problema. Bueno, Dale. suerte. Entonces aquí estoy a la orden. No, que estaba viendo, yo estoy con el caso 3, Sí. pero nada más que en el tema de las preguntas, el caso 3 corresponde, o sea, vienen preguntas del caso 3, pero creo que son del caso 4. No sé si me explico. ¿Será posible? Perdón, Jonathan, Es que, déjame. digamos, el caso 1 es SMART, el Ajá. caso 2 el límite de crédito, pero esas Ah, preguntas, no, pero cuando digo caso 3 no es que sea el caso 3 del libro, sino que del grupo 3, perdón. ok, Te embarqué, perdóname. Espérate, digamos, ¿qué es lo que, cuál es el tema que dice? Espérate, sea, espérate. yo estoy con el tema, ya le digo cuál es el caso específico. De fuga de clientes, ¿verdad? No, es que el 3 es el límite de crédito, según el Sí, documento. sí, según el libro. Ajá. Pero de lo que les puse ahí de caso data mining, es caso 3 fuga de clientes, ¿no? Perdón, sí, está muy mal eso. Ok, entonces yo hago el de fuga de Ajá, más bien, clientes. exacto, y esa pregunta sí son de fuga de clientes. Ok, listo, Ujú. eso era. Entonces voy a hacer O con sea, eso. tenías razón, sí, era el caso 4 del libro, y discúlpame, por favor. Profe, para quedar claro, entonces, esto lo comentamos al inicio de la próxima lección. Exacto, sí, y la entrega es para ahí, entonces no, digamos, ahorita aprovecha vos para entender lo más que se pueda, y igual lo puedes tocar base con tus compañeros.
Ok, pero si hay que entregar algún documento escrito, es que no me quedó como... Sí, sí, es decir, o como una presentación, como lo que hemos hecho para los otros casos Ah, sí, ya, que son sí, sí, como unas filminas nada más exacto, explicando el tema. 3, 4 filminitas, exacto. Sí. Ok, listo, perfecto, gracias, profe. Gracias a vos.